Bueno, aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hablar del régimen del trabajo. Yo no sé si se ve bien, pero no importa. Esta es la ley, en la versión 5.1, que ya tiene todo lo que viene del 7023, de la ley bases, que hay un montón de modificaciones, y lo tenemos a Ramiro Ruiz Fernández que nos va a desasnar un poco de cómo es. ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Waldo? Bien, un gusto estar acá. Bueno, hay muchas modificaciones y hay cuestiones que son tan básicas del laburo y que muchas veces la gente no las tiene en cuenta, ¿no? Como primera medida, el abogado laboralista es el que defiende al trabajador, el que también está del lado de la empresa o no. Y ahí, como siempre, hay dos bibliotecas. Nos solemos identificar como laboralistas lo que defendemos a los trabajadores. Lo otro podemos decir que son abogados que hacen derecho laboral, parte empresaria, o solemos pensar siempre que el laboralista es el que realmente defiende al trabajador, porque aparte el derecho al trabajo es un derecho que elige por una parte, digamos. Es un derecho protectorio que elige defender a la parte débil de una relación. Claro. Eh, ¿Qué pasa, digo, hoy en día con el tema de estas modificaciones? ¿Qué fue lo que más ruido te hizo con respecto a lo que se venía desarrollando últimamente? Que decían, bueno, hablábamos antes de comenzar de la batalla cultural, ¿no? Que muchos dicen, no, sí, porque la verdad que había toda una industria del juicio, algo que, o sea, si te portaste mal como empleador, vas a tener que pagar, indefectiblemente, no es que hay una industria. Pero ¿qué es lo que más te resonó en el momento que viste las modificaciones de las leyes? Mira, hay dos cosas. Una cosa que uno suele escuchar es si hay una industria del juicio, porque en realidad lo que es una industria del incumplimiento, no existe la industria del juicio, digamos. El reclamo existe porque existe algún tipo de incumplimiento. Eso por un lado. Y por otro, bueno, esto que me decía, estaba viendo esta revistita que tiene las actualizaciones. Fue una reforma, bueno, como todo lo que hace este gobierno, muy particular, arrancando con un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, allá por diciembre apenas asumió. Decreto de necesidad y urgencia que tuvo impugnaciones de forma tal que las impugnaciones judiciales hacen que hoy día esté suspendido por una resolución judicial, el DNU, y entonces después vino, esto es medio de nicho, pero bueno, hay que saberlo, después vino la reforma legislativa por medio de la llamada ley Bases, Mm. que empezó a regir el 9 de julio del año pasado y que ahí sí hizo una reforma laboral siempre peyorativa, por supuesto, flexibilizadora, por ley, con algunos de los contenidos del DNU aquel que estaba suspendido, no todos, pero algunos. Me preguntabas lo más importante. Bueno, hay algunas cuestiones que tienden a deslaboralizar un poco, a desdibujar un poco la relación de dependencia. Si bien la ley de contrato de trabajo como tal existe, rige y sigue protegiendo el trabajo dependiente. Y quizás lo que en la práctica más ruido hace es el supuesto quite de todo tipo de sanción para el empleo no registrado o deficientemente registrado. Es raro porque es una legislación que en teoría declama querer crear empleo, empleo de calidad o empleo decente, y a la vez dice, bueno, si el empleo no está registrado no hay consecuencias. Es lo mismo un trabajador registrado que un trabajador no registrado, lo cual también trae una cuestión hasta de competencia desleal entre quien cumple la ley y quien no la cumple, porque tiene Mm. menores costos y no tiene consecuencias. De todos modos, debo decirte que esto es relativo, digamos. Después de esta, de esta liberalización absoluta de decir, bueno, si querés registrar, si no, los laboralistas estamos hablando y estamos buscando otras herramientas para que no sea lo mismo haber tenido un trabajador registrado o tener un trabajador no registrado que no tenerlo y hacer el reclamo por medio de otras herramientas, por más que se hayan efectivamente derogado esas sanciones que estaban legalmente establecidas con claridad absoluta. Esto genera también a lo mejor una competencia, y lo que hablábamos, ¿no? Del el cambio cultural. También una competencia entre los propios trabajadores, porque ustedes que tienen privilegios, o sea, que se cambió la palabra derecho por privilegios, y los otros que quieren que todos sean iguales, ¿no? Que no haya vacaciones pagas, que no haya, en definitiva, bueno, si te vas o te sentís despedido, que te indemnicen.
hay un montón de derechos que ellos dicen son privilegios. Hay una competencia entre trabajadores también. Existe existe un gran problema cultural de conocimiento y de convencimiento y de realmente que el trabajador se reconozca como tal. Lo hablábamos antes, cuando apenas llegamos, ¿no? Hay una cosa importante. Vos para poder exigir tus derechos tenés que reconocerte como un trabajador. Y no se trata absolutamente de ningún privilegio, sino que son derechos que han sido ganados, aparte a lo largo de los años, mediante la lucha de los trabajadores, y derechos mínimos. O sea, la ley, el régimen de contrato de trabajo es una ley de derechos mínimos impuestos con legislación imperativa, precisamente para proteger a una parte que no puede negociar en un contrato. O sea, yo no conozco ningún trabajador que se siente con su empleador y diga, bueno, vamos a negociar las cláusulas. Claro. Estamos de acuerdo, quiero ganar tanto. Hay una asimetría. Hay una asimetría absoluta. Y si esa asimetría, la ley de alguna forma no equipara esas partes, va a ser muy complicado. Bueno, fíjate vos cómo todo se relaciona con todo. Esta asimetría la podemos ver también en esto de la batalla cultural, de este ultraliberalismo, de somos todos iguales, entonces dejemos que todos negocien en paridad, que va a estar todo bien. No va a estar todo bien porque la desigualdad estructural no la vas a solucionar de ninguna manera. Este liberalismo a ultranza, el mundo ya está repartido. Entonces, si en un mundo ya repartido dejamos que todos se arreglen por la que tienen, y evidentemente van a ganar siempre que tengan más poder. Es lo mismo, y esto hay que entenderlo, y el trabajador tiene que entender que es tal para poder identificarse y para poder de alguna forma reclamar por sus derechos. Hablamos del tema de los riders o los trabajadores de plataforma, o como vos quieras llamarlo. Hay realmente un problema de identificación para comprender que son verdaderos trabajadores. Ellos mismos no se lo creen, entonces ellos no reclaman por sus derechos. Esto se ve inclusive en la cantidad de reclamos que uno ve. Digamos, no está inundado, y ahí trabajan miles de personas. Uh-huh. Y a ver, pensemos que es gente expuesta, gente que está en la calle, expuesta a los riesgos de la calle. Hay gente que no está protegida contra, no va a tener una jubilación, etcétera. Hay cosas. Sí, un accidente a lo mejor, un delivery que no tiene un accidente, y ahí se da cuenta, ¿no? Exactamente, ahí se da cuenta. Muchas veces ya es tarde, y ni aún ahí a veces se da cuenta que él podría reclamarlo. El riesgo del accidente es típico, grave. Estamos en una actividad riesgosa, claro. Directamente. Hay, viste que se usan mucho las redes sociales, y hay unos reels que no sé, hay gente que lo festeja y dice que bueno esto, qué bien, qué buen el emprendedor o el jefe. El tipo le dice, ¿vas a venir mañana o pensás quedarte a ver televisión todo el año en tu casa? No, mañana vengo, dice. O sea, como que lo está intimando, más que intimando, intimidando a que si no viene mañana a laburar porque es un feriado, ¿te vas a tomar Semana Santa o te vas a tomar Semana Santa toda tu vida? Y la gente lo festeja, ¿viste? Y es un apriete tremendo, y mucha gente lo acepta, y aún lo acepta con una paga simple, que también está en la ley. Es un apriete y es un error. Lo mismo escuchaba acerca de la productividad es trabajar más. No, productividad es producir más, no es trabajar más. Es más, hay estudios en derecho comparado que la gente que se baja la jornada laboral y la productividad sube, porque el trabajador está más descansado y trabaja mejor. O sea, ni siquiera hay una relación con la explotación del tiempo de trabajo y el dinero o la productividad, que es lo que busca el empresario, digamos. Uh-huh. El derecho laboral es un derecho del capitalismo. No hay comunistas acá, simplemente es de alguna forma humanizarlo y permitir un mejor funcionamiento del capitalismo. Eso está clarísimo. Y esto que me decís vos, sí, tiene que ver con una sobreexplotación que realmente ni siquiera tiene sentido a los fines de producir más. ¿Qué pasa con...? Bueno, hace un tiempo salen algunos avisos, ¿no? Que algunos parecen joda, pero en realidad están publicados. Te invitan, un gastronómico invita a trabajar como mozo y te dice que la única paga que vas a tener es la propina. O sea, ya de por sí, por ley no lo puede hacer, pero únicamente lo puede reclamar el trabajador.
el tipo está cometiendo algo que está por fuera de la ley, pero sin embargo no tiene ningún tipo de sanción por haber publicado y por haber decidido yo estoy contratando gente así, ¿no? Ajá. Sí, lo puede reclamar el trabajador, por supuesto que podría haber algún tipo de intervención sindical, conociendo esta publicidad. El gastronómico tiene convenio colectivo, tiene un mínimo garantizado. El derecho al trabajo tiene como capas de protección. Vos me mostrabas recién la ley de contrato de trabajo, que nos trae todos los mínimos inderogables que hay que cumplir. Y después, bueno, por actividad suele existir un convenio colectivo de trabajo firmado entre parte sindical y parte empresaria, que regula algunas particularidades y puede hasta mejorar esas condiciones legales. Con lo cual, por supuesto que ese trabajador está legalmente protegido y podría exigir sus derechos, y si la cosa funcionara un poco mejor, podría inclusive hasta ser controlado sindicalmente. Eso es un incumplimiento, no existe tal oferta. Vos me decías hace un rato, bueno, la ley de contrato de trabajo rige, o las modificaciones rigen desde el año pasado. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, no, yo tengo un laburo en blanco, me pagan todo, estoy bien, pero ¿se me aplica a mí? Si a mí mañana me echan, ¿se aplica o no se aplica esto de que no va a haber indemnización o que va a haber menos indemnización? ¿Qué pasa con esas modificaciones? ¿Hay retroactividad? Mira, dijimos 9 de julio, fecha emblemática en que empezó a regir la ley de bases que reformó algunos artículos de la ley de contrato de trabajo. 9 de julio de 2024. En realidad, para que la gente se quede tranquila, acá no hubo una revolución copernicana en las relaciones laborales, ni mucho menos. Hubo una reforma peyorativa que trae algunas disposiciones que yo estimo muy graves, pero bueno, los laboralistas tenemos antídotos para luchar contra eso, y hay que decir que el sistema indemnizatorio es igual, o sea, la famosa indemnización de un mes de sueldo por año de servicio sigue rigiendo. Cuando la gente habla del fondo de cese, lo que pasa es que, vos fíjate, es muy confusa la comunicación, oficial, entonces es muy difícil caer en una incertidumbre total. Uh-huh. Digamos, el famoso fondo de cese que estuvo publicitado varios meses, que era supuestamente una suerte de fondo prepago que se iba mes a mes integrando y vos te lo llevabas cuando te ibas, una cosa así. Eso está habilitado por la reforma, pero solamente va a poder existir cuando se pacte por convenio colectivo. Hoy, al menos hasta hoy que estoy sentado acá, no conozco ninguno. O sea, no existe ninguna actividad que haya establecido el fondo de cese. Seguimos con el mismo régimen que teníamos. No les obliga, está la excepción del fondo de cese en la actividad de la construcción. Pero bueno, eso es aparte y es por las particularidades de ahí se copió, ¿no? De ahí esa es la idea, digamos, un fondo prepago. Pero bueno, en la construcción es lógico, los edificios empiezan y terminan, entonces bueno, está bien. Es una cosa que desde que empieza se sabe que se va a terminar. Entonces vamos previendo la desvinculación. En cambio, en las relaciones laborales, la idea es que sigan. Siempre la idea es que sigan, no que se rompan. Sí, indeterminado. Aparte es indeterminado por varias cuestiones. Porque hay un capital por parte de la empresa en la capacitación de ese trabajador, absolutamente. Y porque hay un proyecto de vida en un trabajador, digamos. ¿No? La idea no es todos los meses pensar qué voy a hacer, de dónde voy a trabajar, qué voy a comer, de qué voy a vivir. Entonces, a todas las partes del sistema les conviene esta duración por tiempo indeterminado, a la cual tendemos, y la cual está protegida también por esta indemnización de la que hablamos. Volviendo a la vigencia, tranquilos, trabajadores que entren antes o después están protegidos por una indemnización en caso de despido arbitrario o despido sin causa, o en caso de que se lo despida con una causa que después sea falsa o no se pruebe en juicio. La protección sigue existiendo. Sí, por supuesto, ha habido algunos cambios. El tema del periodo de prueba, que no lo mencionamos, pero hasta antes del 9 de julio del año pasado, el periodo de prueba de un trabajador era 3 meses. La idea es, yo puedo probar tu desempeño y puedo desvincularte hasta los 3 meses sin expresar por qué, sin abonar una indemnización por antigüedad, hasta los 3 meses. Bueno, la ley lo extendió a 6 meses, lo cual, bueno, entendemos que es un exceso, sobre todo para actividades que no son calificadas, por ejemplo. ¿Cuánto podemos probar una persona, qué sé yo, que hace tareas de mantenimiento? Si las hace bien, las va a hacer bien del primer día. Claro. Pero bueno, está bien, hasta 6 meses y después extendible otra vez por convenio colectivo hasta
hasta un año en pymes. O sea, pero bueno, en régimen general lo llevó de 3 a 6 meses. Eso, bueno, obviamente duplicó un periodo de inestabilidad laboral. Eso. ¿Qué pasa con aquellas personas que hoy tienen un trabajo fijo, bien remunerado, y de repente tienen la posibilidad de cambiar, ¿no? Porque hay un movimiento, viste que muchas empresas están diciendo, bueno, te damos un retiro voluntario para no echarte, y vamos abriendo un poco el mercado, nos vamos deshaciendo de algunos trabajadores. ¿Qué pasa con esa incertidumbre? Digo, al alargarse estos 6 meses, vos decís, bueno, son 6 meses que me prueban, pero si yo dejé un trabajo fijo y me voy a otro, ¿me pueden echar? Claro, claro. A ver, tus trabajos son absolutamente independientes. Es decir, dejar un trabajo fijo es una decisión de vida absolutamente respetable, pero bueno, dejarlo. El retiro voluntario como figura en el contrato no existe. En el contrato dice despido o renuncia, básicamente. Y renuncia al trabajo y está pensada sin dinero. Por supuesto que no hay problema. Podemos pactar un retiro. La empresa ya no le conviene tenerme, no quiere y yo me quiero ir, no hay ningún problema. Esos son los retiros voluntarios. Pero por supuesto que dejar un trabajo fijo es una decisión y es una apuesta. Esto que me decís vos, ¿qué me va a pasar después si cambio de trabajo? Y me decís, ¿hay movilidad? Y sí, hay movilidad. Y también hay que reconocer que el mundo también cambia. O sea, que el mundo cambie no significa que los trabajadores deben estar más desprotegidos. De ninguna manera. Pero sí es cierto que el mundo cambia, que el trabajo que se necesitaba en un lugar, ahora se va a necesitar en otro. Yo no creo que desaparezca, pero sí es innegable el cambio, la tecnología, etcétera, hace que si no lo vemos somos ciegos. Pero trabajadores siempre se van a necesitar. ¿Van a cambiar? Sí, van a cambiar. Ahora, ¿necesitan protección? Sí, la van a necesitar siempre, porque son personas y la persona trabajadora es la parte débil y siempre va a necesitar la protección. ¿Qué diferencia hay? Vos me decías recién, un retiro voluntario no está en la ley. A mí me despiden, entonces no me pagan, no me liquidan bien lo suficiente, entonces yo voy y digo, che, está mal liquidado, lo puedo reclamar. Me tomo el retiro, pero después me doy cuenta, la semana, a los 10 días me doy cuenta de que me liquidaron mal. ¿Puedo reclamar o no? En realidad, bueno, como Depende. todo, no, pero en realidad no. Pero vamos a ver si ese retiro es un retiro o un despido encubierto. Eso es lo único que podemos ver como abogado yendo al caso más fino. En realidad no, porque la indemnización se cobra cuando alguien es despedido sin causa. En realidad, como te decía, la renuncia es gratuita. En realidad, bueno, nos damos la mano, yo me voy, conseguí otra cosa, quiero hacer otra cosa en mi vida, quiero poner un negocio o lo que fuere. Yo soy el que decido retirarme. El retiro voluntario está en esta frontera del despido negociado. No se sabe si es una renuncia con premio o un despido negociado y decir, bueno, no queremos tener tanto problema. Está en esta frontera. Pero lo que hay que decir es que como regla, vos no vas a poder reclamar porque no hay una tarifa legal, porque no hay un hecho de despido. Hay se lo suele instrumentar como mutuo acuerdo, que es así, figura así está la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Que es un mutuo acuerdo. Lo que pasa es que el mutuo acuerdo está previsto sin dinero. Estamos de acuerdo los dos en retirarse y sin dinero. Muchas veces tiene alguna gratificación, bueno, y ahí hay que hilar fino y ver si en realidad hay un despido disfrazado para abonar menor remuneración, en cuyo caso a lo mejor argumentándolo bien, con algún vicio de la voluntad, con alguna cuestión ajena, podemos llegar a tumbar esa apariencia de renuncia cuando en realidad se encubre un despido. Pero si genuinamente es un retiro voluntario y genuinamente hay un acuerdo, va a ser complicado, porque no hay ley, no hay orden público ahí que tenga que ver con la indemnización. Acuerdos. Te sentás, hablas con el empleador, llegás a un acuerdo. Vos decís, bueno, te vamos a pagar, te vamos a dar un teléfono celular que vas a tener solamente para el ámbito laboral, te vamos a pagar esto, te vamos a pagar tantas horas extras, las vacaciones, todo. Empezás a laburar y te das cuenta que el teléfono lo tenés que tener prendido las 24 horas, que tenés que estar a disposición todo el tiempo, que no te van a pagar por lo que te dijeron, por la productividad que te dijeron. Hay modificaciones con respecto a lo que vos pautaste allí. ¿Se puede reclamar? ¿Qué tanto tiene que ver la prueba? Porque muchas veces vos decís, lo pauté verbalmente, no tengo prueba, porque el abogado le va a decir, bueno, tenemos que ir ante el juez, y el juez ni sabe quién sos, ni sabe quién es el empleador. ¿Cómo se prueba eso? Y es un temazo. 3 cosas te diría.
primero, respecto de esta cuestión de te doy el teléfono y te llamo hasta los domingos, no, existe por supuesto la limitación de la jornada, el derecho a la desconexión. Está clarísimo que un trabajo no puede ser full time realmente, y que el tiempo de descanso también hace la productividad de la que hablábamos antes. Digamos, un trabajador descansado va a trabajar mejor que uno súper explotado con burnout. Y después me decías, bueno, ¿qué pasa cuando hay incumplimientos contractuales de cuestiones pactadas que obviamente no están escritas? ¿Qué es la regla? O sea, yo hace más de 25 años que hago laboral, contratos escritos creo que no vi ninguno, o vi uno alguna vez. Todo es un pacto oral, y después se regirá por las leyes fundamentalmente. Igual el contrato oral es un contrato, ¿viste? ¿Viste cuando la gente dice, no, estoy sin contrato? No, vos tenés contrato. Claro, te acordaste. No estará escrito. El contrato Claro. es un acuerdo de voluntades. Lo decía Vélez. Vos tenés contrato. No estará escrito. Y tendremos que ver entonces cuál es el contenido de ese contrato que vos verbalmente has formalizado. Y bueno, y el derecho del trabajo tiene un principio que se llama primacía de la realidad, que hace que vos puedas investigar la verdad de lo pactado. Vos me preguntabas en estas cuestiones de incumplimientos de lo pactado, ¿qué es lo que hago? Bueno, sí, tengo un problema de prueba, tal cual como lo decís vos. Para hacer algún reclamo en juicio, yo voy a tener un problema de cómo acreditar ese pacto, esas cláusulas no escritas pero existentes de ese contrato incumplido. Lo voy a tener. Pero bueno, ahí es cuando el abogado va a tener que usar el ingenio para ver cómo lo prueba. Por supuesto que ahí tendría primero que reclamar ese cumplimiento. Y en ese ejemplo que vos me diste, parecería que le están incumpliendo al trabajador ese contrato vigente. Ahí tendría que reclamarlo, intimar el cumplimiento, y en su caso darse por despedido y reclamar la indemnización correspondiente. Y bueno, en ese momento también pensar cómo lo va a probar. Eso es una cuestión estratégica que todos los abogados pensamos cuando nos llega un caso. Y esto se relaciona también con otra cuestión del derecho laboral, que es difícil ver muchos reclamos hechos durante la vigencia del contrato de trabajo. Se suele reclamar cuando se rompe. Claro. Porque rompes lanza, o sea, te tenés que ir. Por lo mismo, te tenés que ir, por lo mismo, porque sos la parte de él y por lo mismo. Bueno, podés. Al primer reclamo vos sabés que la cosa se va a terminar y se va a cortar por lo más delgado. Sí. Entonces, todos estos reclamos de incumplimiento se ven al final. Salvo actividades muy fuertes, trabajadores con estabilidad, actividades sindicalmente muy fuertemente respaldadas, que pueden a lo mejor canalizar ese reclamo de incumplimiento por vía del sindicato, lo cual yo he visto muchas veces, y ahí sí es recomendable, y ahí aparte no te expone a uno mismo ir a reclamar un tema, digamos. Va alguien por el colectivo y ve si soluciona esos incumplimientos. Pero si no, en un contrato mano a mano, vos el reclamo por incumplimiento lo vas a ver al final, digamos, lo vas a ver cuando ya alguien esté decidido a terminarlo. Ahí diste con la verdadera utilidad de un sindicato, ¿no? Porque muchas veces vos decís, bueno, a mí el sindicato no me importa porque son todos vagos, porque esto, porque aquello. Pero cuando tenés que hacer un reclamo, quedás expuesto. Si vos vas con tu abogado, no, acá tengo mi abogado, me va a defender, ya quedaste expuesto y generalmente se rompe la relación contractual con el empleador. Pero por el sindicato a lo mejor lo puedes arreglar de otra manera. El sindicato se sienta, charla, y no es ya un conflicto, ¿no? Absolutamente. A ver, el sindicato es un actor fundamental de las relaciones laborales y de la democracia, y es el que de alguna forma puede equilibrar porque es un colectivo de trabajadores. Antes hablábamos de la desigualdad. Bueno, el tema sindicato, empresa o cámara empresaria, de alguna forma equilibra las cosas porque hay una negociación entre un ente colectivo que puede, celebrar convenios colectivos, puede hacer reclamos, puede defender a todo el colectivo que representa. Con lo que eso significa, digamos, no es nada comparable el poder que tiene un sindicato que una pobre persona que puede ir a reclamar por algún incumplimiento. Y por supuesto, lo he visto en innumerables situaciones, solucionar problemas, negociar, citar, denunciar incumplimientos, solucionar alguna cuestión laboral que tenga que ver con un colectivo o con un trabajador. Lo he visto suceder. A ver, yo entiendo que el sindicato esté deslegitimado, lo podemos discutir, sí, es discutir la historia argentina, pero que son indispensables, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda, son indispensables y son una institución necesaria en el ámbito de las relaciones laborales
te vuelvo a decir, para equilibrar un poco lo que está tan desequilibrado de movida. Hay un principio rector que es, lo hemos hablado un montón de veces, el ius variandi, ¿no? A vos te contratan por una cosa, pero terminás haciendo un montón de otras cosas. Ocurre mucho en el comercio, ¿no? Que vos entrás al comercio y te dicen, vos sos vendedor, listo, soy vendedor. Pero también tenés que limpiar la vidriera, ¿viste? El vidrio. Y también tenés que barrer. Y ya que está, ¿viste? Que el baño, el bañito está siempre sucio, pasarle un poquito de cloro. O sea, te van dando algunas tareas que son adicionales. Y estos son pequeñas cosas, pero a lo mejor hay otras variaciones de lo que fue el contrato inicial. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede reclamar pacíficamente o siempre hay que romper lanzas? Mira, no siempre, y bueno, hay que ver cuál es la índole de la variedad. Lo que me estás mencionando es el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el derecho al ius variandi. Existe un derecho a variar la prestación en razón de las funciones de la empresa, pero absolutamente con límites de razonabilidad y de no perjuicio, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Sí, vos entraste para trabajar en mi empresa y mi empresa cambia algún tipo de proceso de producción. Bueno, vos no podés pretender estar en la misma máquina que estaba y no existe más. Claro. No me podés decir, hagámoslo como se hacía antes. No, Sí. eso está clarísimo. Es razonable y está bien. Hace a las necesidades de la empresaria, hace a tu trabajo. Capacitate, adaptate, seguí y cambiá dentro de ese margen. Ahora, vos no me podés variar lo esencial que yo tuve en cuenta para aceptar un trabajo. Si yo me contrataste para determinada tarea, no me podés mandar a maestranza, porque no por nada, es la misma dignidad del trabajo. Simplemente yo estoy capacitado para hacer otra cosa, yo acepté hacer otra cosa, yo no dije vengo a trabajar para vos en lo que se te ocurra. Claro. Eso está claro. Yo trabajo, de lo que sé hacer, de lo que me gusta, en lo posible, en lo posible. Y esas son las condiciones que nosotros pactamos. ¿Podemos variar dentro de lo razonable? Absolutamente. ¿Hay derecho empresario a decir, bueno, ahora la cosa cambió, va a ser de esta otra manera? Sí. Ahora, ni castigos, digamos, ni cambiarte de puesto de trabajo por un castigo, por una discusión, ni cosas irrazonables, ni una sobrecarga de trabajo, como vos me decías, digamos. Esas cosas sí no son admisibles dentro del derecho a variar la prestación de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cómo se pueden reclamar? Es difícil durante el contrato, como decíamos, es difícil. Pero bueno, a lo mejor le podés encontrar la vuelta, dijimos, a lo mejor vía el sindicato, hay inclusive una acción para reclamar la ley en una de las reformas progresistas antes de este ciclo, digamos, restauró un dispositivo que es reclamar el restablecimiento de las condiciones judicialmente con el contrato vivo. Debo decir que no es algo muy usual. Claro. Porque se enojan. Se termina la cuestión. Claro. O sea, Osvaldo, apenas empieza la cuestión, se termina. Salvo, vuelvo a decir, honrosas excepciones, empresas grandes, trabajadores con más fuerza por alguna otra cuestión. Apenas empieza el reclamo, creo que no conozco demasiadas acciones donde hay un trabajador demandando a su empleador el restablecimiento, diciéndole cumplamos lo pactado mientras sigue trabajando. Es difícil. ¿Existe? Existe. ¿Estaría bueno? Estaría buenísimo. ¿Es lo ideal? Sí. ¿La ley quiere que las relaciones laborales continúen? También. Pero hay que reconocer que hay una realidad que apenas empiezan las tensiones, es difícil que continúe. Hacemos referencia siempre a la ley de contrato de trabajo, pero bueno, hay muchas fuentes que tiene el derecho laboral. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Porque muchos te dicen, y bueno, pero acá se acostumbra, ¿no? La costumbre. Acá se acostumbra a hacer tal cosa. Acá lo que nosotros nos llevamos es por el convenio que tiene el sindicato, el convenio que nosotros celebramos, que generalmente debería ser más beneficioso que la propia ley. Pero ¿en cuántos lugares podemos abrevar? Está buenísima la pregunta. Las fuentes del derecho del trabajo, a ver, en jerarquía siempre tenemos la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional, que por supuesto que contienen derechos sociales y derechos laborales, los cuales no podrían verse modificados por la legislación anterior. Pero bueno, y después tenemos, como dijimos, la Ley de Contrato de Trabajo, que es la 2744, que nos trae, es de orden público e indisponible e irrenunciable. Eso lo tenemos que entender porque acá los usos y las costumbres no pueden modificar
los derechos establecidos en la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Precisamente porque es un mínimo inderogable que solo puede modificarse para mejor. Entonces, en el sistema del derecho laboral tenemos la ley de contrato de trabajo y alguna otra ley laboral de naturaleza laboral de la misma jerarquía, y después tenemos que podemos pactar condiciones superiores por convenio de trabajo o aún por contrato de trabajo. Por supuesto que yo por contrato de trabajo puedo mejorar esas condiciones. Puedo decir, la jornada que es de 8 o 48 horas puede ser menor. Podés ganar más de lo que dice el convenio de trabajo. Podés tener mejores derechos por contrato. Podemos mejorarlo, pero no podemos perforar nunca ese piso de garantías que trae la ley por convenio de partes. Precisamente por esto que decíamos, que no hay una voluntad absolutamente libre para pactar condiciones. Bueno, y a pesar de eso, la voluntad entre el empleado y el empleador es superior a cualquier otro acuerdo que haya, por ejemplo, de un contrato que hace un sindicato, el contrato base que hace el sindicato, o la propia ley. Si yo pauto con vos, vos me vas a decir, te voy a dar 70 días de vacaciones por año. Y quedamos de acuerdo, los dos estamos contentos con eso. Y después por ahí venís y me decís, no, pero vos sabés que la ley no dice 70 días, dice menos. Ahí estamos en lo mismo. En tu ejemplo de laboratorio estamos en lo mismo que hablábamos antes. El contrato, que nosotros dijimos 70 horas, ese es el contrato y hay que respetarlo. Es 70 horas. Es 70 horas. Vamos a tener un problema de prueba a lo mejor, pero mejoré los derechos del piso que decía, bueno, arrancás con 14 días, después bueno, va subiendo según la antigüedad en la ley, que son los mínimos de vacaciones pagas. Bueno, no hay problema. Lo podemos mejorar, es nuestro contrato, me lo tenés que respetar porque es lo que nosotros contratamos. Es lo mismo, pensémoslo, es lo mismo que un contrato entre civiles, nada más que un contrato de trabajo. Lo que pasa es que nunca se da. Es difícil. Ese es el tema. Es difícil encontrar contratos que mejoren las condiciones laborales mínimas. Por eso es tan importante el sindicato, porque lo que lo mejora muchas veces es el convenio colectivo, porque hay otra fuerza negocial. Un trabajador se sienta con un empleador, ¿cuánto puede negociar? No es lo mismo que se siente el sindicato de la actividad con la cámara empresaria, claro, a negociar esas condiciones, a intentar mejorar eso. Bueno, y hablando de eso, hay ofertas de laburo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dicen cosas que son verdades de perogrullo? Vení a trabajar con nosotros, te vamos a pagar las vacaciones. O sea, los días que vos tenés de vacaciones, te vamos a pagar igual. Mirá, eso no es optativo. Las vacaciones son pagas, lo dice la ley de contrato de trabajo, y tiene que ver, fíjate vos que son pagas indisponibles, ni siquiera se podrían, la idea es que no se pueda renunciar, porque la ley entiende que es un descanso anual necesario, bueno, para la dignidad, para la vida del trabajador, así como el descanso diario es necesario, o sea, y también es indisponible. Son cuestiones que son la otra moneda. Sí, es un trabajador, produce, etcétera, pero es una persona que tiene derechos que son de orden público y deben respetarse. O sea, no es ningún regalo ese de las vacaciones pagas, es ni más ni menos que lo que obligatoriamente impone la ley. Hablamos del contrato entre empleado y empleador. ¿Qué pasa cuando el empleador te dice, me refiero a las formalidades, ¿no? A las notificaciones y todas esas cuestiones? Viene el empleado y te dice, bueno, mañana no vengas porque no te necesito más. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene que hacer el empleado? Bueno, despido verbal, cosa de todos los días lo que me está diciendo. En ese caso, lo que tiene que hacer el trabajador, y es mi consejo, es asesorarse, y lo antes posible. Es más, si la anécdota que vos me contaste, el trabajador ya se la veía venir, estaría bueno que venga un poco antes, a ver cómo está la cosa. ¿Qué onda? Charlamos un poco, tratamos de predecir, tratamos de ver qué quiere, qué se puede hacer, qué no, si podemos salvar ese vínculo laboral o no. Primer consejo, cuando hay algún problema por parte del trabajador o ya se huele algo, está bueno que consulte y lo charle con cualquier abogado laboral respetable para ver cómo sigue. En el ejemplo que me diste vos, mañana no vengas, no te necesito más, inmediatamente tiene que ir a consultar para hacer la intimación que deba hacer, para formalizar el reclamo que deba hacer
y por medio de, bueno, aún hoy, por medio de un telegrama por correo argentino. Bueno, decíamos que el mundo cambia, bueno, todavía estamos Sí, con el, todavía estamos con con eso. el telegrama escrito por telegrama argentino que va por triplicado, etcétera, etcétera. Es un mecanismo seguro, nos queda una copia escrita del contenido, sabemos qué día llega, cuándo le llega, si llega o no llega, o sea, todo eso lo conocemos. Y hoy ese trabajador que me decís, funciona, ese trabajador que me decís, lo primero que tiene que hacer es tratar de alguna forma cristalizar, formalizar su reclamo, es darle una forma tangible, probable de qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Porque ese despido verbal se lo llevan. Bueno, hablas de despido verbal, muchas veces hoy esto está en un WhatsApp también. Y ahí abrimos el enorme universo de que es ese WhatsApp, si va a servir como prueba, no va a servir como prueba después. Es absolutamente un hecho real, escrito, tan escrito como un telegrama, pero bueno. Aún hoy en esa recomendación que vos me haces, es más, se lo dice verbalmente o le escribe, mañana no venga, ya estoy cansado, o le mando un audio, que vaya a asesorarse y el abogado arme de alguna forma esa estrategia de reclamo para ver cómo sigue la cosa, qué es lo que pasó y qué es lo que se debe hacer. ¿Me presento o no me presento? Mira, si te dicen que no, yo directamente, a ver, hay que ver qué pasó, pero en líneas generales intimaría que me den tareas y diría, vos ayer me dijiste que no vaya, no tengo ninguna, no me estás dejando trabajar, mejor dicho. Digo, bueno, no me estás dejando trabajar, te intimo a que me des trabajo, ocupación, que es uno de los deberes que está en la ley del contrato de trabajo. O sea, no solamente debe pagar el sueldo, debe dar ocupación, debe dar tareas, debe dejarte ingresar. Entonces, bueno, no me estás dejando trabajar, te intimo a que me des tareas, hay que ver si hay algún otro incumplimiento para agregar, para intimar, bueno, puede haber 1000 variantes en el reclamo. Pero lo primero que hago es decir, yo te intimo a que me dejes ingresar. Hay una práctica que es la de ir a hacer la denuncia, práctica extendidísima. ¿Daña? No, para nada, porque yo voy ese día a una hora y voy a la comisaría y digo, pero eso es una declaración unilateral de una persona que dice pasó esto, ni siquiera le llega a la otra parte. El valor es sumamente relativa. Prueba simplemente que hubo una persona que un día fue y dijo no me están dejando entrar a trabajar. Eso pasó. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la realidad? No. Intimó, no. Llegó al conocimiento de la otra persona el reclamo, no. Entonces lo primero que hay que hacer es formalizarlo, cristalizarlo. Y dijimos rápido porque el paso del tiempo también nos va a cambiar las cosas. No es lo mismo si dejó pasar una semana, un mes. Todo va a cambiar la suerte del reclamo o de lo que fuera que vas a iniciar. ¿Y del otro lado? Digo, no voy más, me cansé de ir a laburar, no voy más. Si yo no aviso en el laburo, ¿tengo alguna consecuencia o no? No, claro. A ver, por supuesto, tu deber obviamente es prestar la principal prestación es el trabajo, ir a trabajar y trabajar contra el pago de salario, principal prestación. Si vos vas a faltar sin aviso, por supuesto es una inexistencia. Y del otro lado lo que debe hacer la empresa es intimarte a que vos vuelvas al trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que automáticamente y por un día que no tengo noticias yo te puedo despedir. La ley tiene un mecanismo para el despido por abandono de trabajo, se llama la figura, que es intimarte a que vos vuelvas a trabajar. Y recién, si vos no volviste a trabajar una vez intimado, ahí sí puede haber un despido. Aún en estos casos, pero por supuesto que es tu deber ir. Siempre y cuando estemos hablando de una inasistencia injustificada, sin ningún tipo de justificación. Distinto, por supuesto, el caso de enfermedades, etcétera, donde hay justificación. Uno de los puntos que era bastante controvertido, sobre todo en la ley base, ¿no? Se hablaba mucho y lo decían los diputados que estaban discutiendo ahí, decían, bueno, yo me siento discriminado, decían, ¿no? Me siento discriminado en el laburo, todo esto que está pasando, ¿no? Bueno, y decía, bueno, pero lo tenés que probar vos. Y que la carga de la prueba quedaba única y exclusivamente, o queda, no sé si quedó así en la ley, queda única y exclusivamente para el trabajador. ¿Te sentís discriminado? Bueno, probalo. Quedó así. Es un temón el que me estás diciendo. Bueno, haciéndote un resumencito de la cuestión de discriminación en el trabajo, como el derecho es dinámico y va cambiando
conforme a las leyes que se sancionan y también conforme a los criterios jurisprudenciales que bueno, los tribunales y sobre todo las cortes, los tribunales superiores dictan eso. Cambia un caso muy sonado en el 2000, muy sonado para nuestro ambiente, ¿no? No voy a pretender que es de difusión masiva, no voy a pretender que sea el Eternauta, pero bueno, en el 2009 hubo un caso llamado Álvarez con Cencosud, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restablecer, reintegrar un trabajador que había sido discriminado por razones sindicales sin ser una persona con fuero. ¿Qué quiero decir? Era un activista sindical simplemente que fue despedido por esa cuestión y se probó, con sus dificultades, pero se probó que era por esa cuestión. Y entonces la Corte dijo, no se puede hacer esta discriminación por este motivo de activismo sindical, por esta actividad que tiene esta persona, por estas convicciones. Y lo reinstaló. Eso, bueno, fue una revolución porque la reinstalación como tal en el derecho privado de trabajo no existe, digamos, es despido y pago más que reinstalación. Claro. Pero ¿qué pasa? El derecho a antidiscriminación, su idea base es que el acto discriminatorio es tan inaceptable que es nulo, que debe volverse atrás. No solamente debe resarcirse su perjuicio, debe dejarse sin efecto ese acto. Debe, en la medida de lo posible, tratar de que no exista y de restablecer sus consecuencias. Entonces, bueno, esto trajo una cuestión. Y bueno, como decíamos, me preguntaba vos, en esta ley base súper ultra regresiva, también se tocó la cuestión y se dijo que no hay derecho a la reinstalación, se escribió por ley, que no hay derecho a la reinstalación, digamos que este avance jurisprudencial que aplicaba la ley antidiscriminación genérica no aplica para el derecho de trabajo, que la relación se extingue igual, lo máximo que puede haber es un recargo indemnizatorio, pero la relación laboral se va a extinguir y que por eso que me preguntabas vos, la prueba de la discriminación la tiene el trabajador. Esto es relativo, porque aparte hay otros dispositivos y en toda esta evolución de la jurisprudencia antidiscriminación se habla de, en realidad, indicios de discriminación. Va a ser muy difícil probar el acto discriminatorio en sí, porque nadie lo expresa, nadie lo exterioriza, porque, o sea, nadie despide porque, mira, la verdad que no me gusta tu apariencia, no me gusta tu orientación, no te por lo escrito. Dice, por escrito, no me gusta tu orientación sexual, no me gusta, no se escribe. Aunque hoy se podría escribir porque está tarifado y no tendrías derecho a volver. Bien, bueno, relativo, pero así sería con lo que está escrito en la ley. Pero decíamos, nadie lo exterioriza. Entonces se prueba con indicios, con alguna otra prueba, con alguna contemporaneidad. Hay casos muy claros y muy sonados de despidos por causa de salud, digamos. Cuando alguna cosa está muy cerca de una cuestión de salud que acaba de conocer el empleador o acaba de volver de una licencia por una cuestión o una enfermedad grave, y bueno, ahí a lo mejor tenemos un indicio y no hay problema, la empresa podría probar que yo no estoy discriminando a este trabajador, es por esta otra cosa, listo, ningún problema. Pero estaba esta cuestión de la inversión de la causa de la prueba, de la carga de la prueba. Ahora la ley dice no, el discriminado debe probarlo. Relativo, y bueno, como abogados sabemos que hay otras herramientas, que siempre hay dos bibliotecas, es un tema muy sensible, el tema de discriminación y muy casuístico y existen herramientas inclusive en otras leyes o en otros regímenes normativos. Igual se van a chocar con el juez que le va a decir, no, yo estoy más de acuerdo con la carga dinámica de la prueba, usted tiene mejor posición, es probable, ¿no? Es probable. Porque usted tiene los libros, tiene la asistencia y la inasistencia. Es probable, sí. Es probable que en un planteo judicial bien hecho podamos tener éxito. Después, bueno, hay que ver qué pasa en el futuro con estos casos de reinstalación que se planteen, que teóricamente la ley ya no permite. Veremos. Una última, Ramiro, ya no te retenemos más. Con respecto, porque hablábamos de que hay una jerarquía de fuentes. ¿Qué pasa con aquellos casos que vos decís, bueno, está flagrantemente en contra de todo lo que es el derecho internacional o los derechos adquiridos, derechos humanos que están constitucionalizados, que lo tenemos en la Constitución y lo hablamos como que el techo de nuestro sistema jurídico? ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede ganar algún juicio con algo que es externo
y que fue incorporado a la Constitución y que no está dentro de la ley porque todos te van a pelear con la ley. Pero a lo mejor tenés Totalmente. algo que es súper. Pero absolutamente. Mira, es muy interesante la pregunta que me haces. Hay muchísimas de estas disposiciones que pueden ser tachadas de inconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto que me decías vos? Hay una ley sancionada, perfecto, fue el Congreso, sí, las dos cámaras, nada que decir. Pero esa ley es contraria a derechos de jerarquía superior. Entonces se puede plantear que esa ley en realidad viola derechos que no podría violar porque la Constitución Nacional y los tratados internacionales están por sobre esa ley en jerarquía. Entonces, si esa ley, es más, en el ejemplo que estábamos hablando de la discriminación, yo puedo sostener absolutamente en forma válida que los tratados antidiscriminación no permiten que vos digas que ese acto discriminatorio va a tener efecto igual y que la única reparación es una indemnización, sino que ese derecho superior dice no, el acto discriminatorio es tan grave que hay que volver para atrás y puedo sostener la inconstitucionalidad de esa norma. Y es más, en forma genérica, y ya entraríamos en otro tema del cual podremos hablar horas, toda esta reforma es peyorativa, ¿sí? Dijimos que en vez de podríamos haber ampliado derechos y decidimos ir por debajo. Eso va contra un principio que es el principio de progresividad en materia de derechos sociales. Los propios tratados y la normativa internacional y la Constitución dice que la legislación social debe ser progresiva. O sea, no se puede legislar para peor en materia de derechos sociales. Siempre tiene que ser para mejor. Entonces, inclusive se puede plantear la inconstitucionalidad por violación de ese principio de progresividad. Por decir, pero ¿cómo sancionaron una ley que es peor que la que estaba? Esto no se podía porque hay una norma que dice que no se puede sancionar una ley peor que la vigente. Ejemplos como este miles, y por supuesto planteos de inconstitucionalidad, sí, judiciales, diciendo esta norma no se compadece o viola un derecho de jerarquía superior con lo que está estableciendo. Rami, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Osvaldo. Un gusto como siempre. Break!